a los hechos. Claro, porque es muy poco lo que él suma. Él suma, con su don de poeta, suma las cosas que van adornando esa narración. Que como vos decís, efectivamente se acerca mucho a la historia, considerando que la historia es igual a verdad. Porque, como dije y me ratifico en eso, fue intérprete. Él fue a la guerra del Chaco ya y Cariapama. Ella era un hombre grande, consecuentemente seguramente con seguridad tenía responsabilidades diferentes, pero él nos dejó muchísimas canciones. Aparte que él tenía ese espíritu patriótico infernal. De hecho, en la época era un honor, era una cuestión de la razón de orgullo fundamental era formar parte de la gente que iba al Chaco a defender la integridad. Ahí está el ejemplo de los combatientes vivos. Hay que sacar el lápiz y papel, hacer la resta y se van a dar cuenta que si siguen vivos es porque fueron de verdad muy chiquitos en una época que no correspondía eventualmente, y muchísimos de ellos sin ninguna instrucción de lo que refiere a aportar armas, etcétera. Y por el camino se hicieron buey. Yo tengo diarios de la época en mi biblioteca donde refieren que los bolivianos tenían la cuestión de armamento a su favor, pero que el Paraguay tenía el territorio. El agreste Chaco paraguayo, más la temperatura, etcétera, teniendo en cuenta que la gente que venía del altiplano tenía en primer lugar su problema de glóbulos rojos en demasía que tenían que liquidar, eso, etcétera, etcétera. Entonces había cierto empate técnico, como le gusta decir a la gente, y Emiliano narra categóricamente de una manera contundente. Otra cosa, yo soy de las personas que cree fervientemente en que el poeta absolutamente no miente. Entonces, si hubiera algo que uno no entendiera dentro de una poesía como la de Emiliano L. Fernández, es una cuestión que uno tiene que resolver, andar a buscar, leer, investigar, buscar en el diccionario, etcétera, pero con seguridad no hay que creer que el poeta sea ingenuo. Sí, hoy tal vez nosotros proyectemos un informe especial de nuestra compañera Mabel Díaz, que se estuvo justamente difundiendo en diferentes espacios informativos, don Francisco, y veía yo en el informe el cañón 105, esa es la Veracuera Machete Oyerecoina en el museo que está en el Ministerio de Defensa, y eso me hizo justamente recordar parte de la letra de la canción 13 Tuyutila Yapurajipata, y con Bogú dura la canción, al menos con tu interpretación. Excede los 4 minutos, 24 estrofas tiene el escrito original, pero Emiliano mismo hace la presentación de la anteúltima estrofa como un prólogo, y es lo que yo hago. Ese número 13 es el seguimiento, esa es la presentación de la obra, y se vuelve a repetir como la anteúltima estrofa. Sí. Es de verdad una obra maestra, y una vez me preguntó Ernesto Ramón, ustedes lo recordarán, colega de ustedes también, me preguntó, él me dijo: Francisco, ¿cómo sabes que está frente a una obra de arte? Y le dije: no sé, Ernesto, porque es imperfectible. Está todo en el lugar exacto, la métrica, la rima, impresionante. Y yo también suelo comentar esto con respecto a nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres, que de repente con la paraguaya viene de Ayuto y la área. Entonces vos a lo mejor el espejo le puedo ver la pregunta: ¿de cómo es la Ayuto en la área? De Valdez, ¿cómo es la de Valdez por talento? ¿Verdad? Entonces, para medir el grado de dificultad, yo digo, bueno, tratemos de, por ejemplo, sacamos la pipa, pero tratamos de contar que vimos la entrevista, que tuvimos una entrevista, etcétera. Las dificultades son las siguientes: hay que hacerlo en 4 renglones, esa descripción. Los renglones tienen que tener la misma cantidad de sílabas, los acentos tienen que estar en el mismo lugar, y después tienen que tener rima. Y cuando tratas de escribir, ahí te vas a dar cuenta de lo que... Y él mete nombres, apellido, mete el nombre de las armas, el calibre de las armas, el nombre del regimiento, el nombre del batallón, el nombre de las autoridades, caramba, las fechas. No es fácil poner 10 de junio, 15 de septiembre, poner nomás en un renglón y que eso te rime y que tenga métrica, que tenga música. De hecho ya tiene música. Ramón Vargas Colmán es el dueño de la música del 13 Tuyutí, que nosotros conocemos, y yo sé de paso. Don Francisco, te quería preguntar algo, y creo que vos sos de alguna manera el referente para intentar, para mí al menos, llegar a una conclusión en lo que te quiero preguntar. Alguna vez un colega que ya no está hoy día sobre la tierra me decía: pero esta es una canción xenófoba. O sea, ¿y qué querés? Le decía yo a don Víctor. ¿Qué querés? Alguien que estaba en la guerra ni lo escribió. Pero ¿sabes lo que yo quería preguntarte? Han pasado más de 80 años y vos que interpretaste ese Tuyutí y hay muchas otras canciones, los paraguayos hacemos honor a lo que ocurrió en el Chaco, en la guerra, el sacrificio, la muerte, la sangre. Sí, cuando escuchamos, yo te cuento, si hay contes, hay que llevarla a YouTube a Rosendo Yilma, porque ese 13 Tuyutí que está en las redes sociales muy bien editado, porque te fuiste ahí hasta incluso a Nanagua, ahí está el monolito de esos 3 grandes guerreros, aparte de los muchos que estaban ahí, y muchas otras cuestiones, ¿verdad? A mí me gusta escuchar, y escucho siempre,
Pero digo, vos que recorre el país y está en contacto con la gente, el paraguayo, la paraguaya, entiende bien qué fue lo que pasó y por qué este tipo de canciones. Y sobre todo, ¿vos crees que los paraguayos hacemos honor a lo que ocurrió hace más de 80 años ahí en la región occidental? Bueno, la pregunta tiene más una porción de una parte, una pregunta relativamente complicada. Encontré dos partes en tu pregunta, te voy a responder tres partes. Bueno, la primera, lo de la xenofobia, absolutamente creo que no. Creo que no, porque lo que se hace es narrar lo que ocurrió. Ahora, si alguien viene y te dice, no, mira, esto no ocurrió, es una falacia lo que están diciendo y todo lo demás, entonces bueno, corregiremos. Pero mientras eso no ocurra, y te doy ejemplo de otras canciones. ¿Qué pasa cuando canto a Costañú? Y yo no estoy pidiendo revancha ni nada por el estilo, pero te estoy diciendo que unos niños se enfrentaron a un ejército de soldados profesionales. Ocurrió. Entonces, nosotros no somos como lo que ocurre en el Medio Oriente, Israel, etcétera, que todo el tiempo porque están, ahí sí creo que existe ese tema de revanchismo y todo lo demás. El paraguayo jamás demostró eso. Nosotros no hemos demostrado, no hay alguien que pueda hacerme una prueba acá y demostrarme fehacientemente de que esto es xenofóbico. No, absolutamente no. Ahora, con respecto a la otra parte que me preguntas, yo creo que absolutamente no. Yo creo que nosotros, mientras sigamos teniendo esta situación de inequidades, por donde le mires, mientras la salud pública no funcione, mientras la educación sea paupérrima y causa más dolor que todo, mientras sigamos teniendo chicos en la calle pidiendo limosna, mientras sigamos teniendo a los indígenas en lugares que no les corresponde, mientras sigamos con todo este tipo de cosas sociales que tenemos. Ahora estuve viendo el informe de ustedes, de esta persona que tiene una responsabilidad de cuidar un lugar y viene alguien, le planta para su tiro, le liquida, le vaya, etcétera, etcétera. No, eso no significa honrar la senda de los mayores, absolutamente no. Creo que de verdad no dejamos de predicar la razón de orgullo de ser paraguayo, y una de las razones de orgullo es que los chicos, los jóvenes se comprometieron y fueron al Chaco, inclusive podía ser a costo de su vida, porque muchos quedaron y muchos ni siquiera muertos volvieron. Entonces hay que valorar un poco eso. Si nosotros podemos estar haciendo esta entrevista ahora, podemos estar conversando y la gente nos está viendo y la gente que nos está viendo también, y gracias a esas personas que tuvieron ese arrojo, esa entereza, ese patriotismo, y nosotros hacemos muy poco por honrar la cena de nuestros mayores. La respuesta para mí sería contundente. Honramos la cena de nuestros mayores. Hoy, 12 de junio del 2026, mi respuesta categórica es no, absolutamente no. ¿Que podemos cambiar? Por supuesto que podemos cambiar. Pero yo creo que también deberíamos cambiar un poco la mentalidad, porque todo el mundo está viendo quién es el patito en el stand de tiro, a quién tirarle y responsabilizarle de las cosas. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en primera persona y darnos cuenta de que, de verdad, parafraseando a John F. Kennedy, que de verdad yo puedo hacer por mi país, no esperar que el país haga algo por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que poner también los huevos un poco ahí en la cesta y ver qué podemos sumar. En Ñandeo, de repente, bueno, yo que Ñande, parece que ya pude haber ya criticado pero Ñandegoña muy manda en nuestro granito de arena. Es muy importante. Y Teresa Calcuta decía, sé que soy una gota en el océano, pero si no estoy, falta esa gota. Nosotros necesitamos de todos los paraguayos sin excepción que se pongan la camiseta. Eso es lo que pienso, Dante, con respecto a tu pregunta. Francisco, te envío un gran abrazo, coincido con eso. Por un lado, nos hemos aprendido de que gracias a lo que ocurrió allá y a muchos de los connacionales, hoy yo puedo estar acá, usted puede estar viendo la tele de su casa. Don Francisco nos atiende amablemente, Mateo, en fin. Mateo, un saludo grande para don Francisco, gracias por atendernos, que sigue con ese trabajo fabuloso que hace de difundir estas y otras canciones de nuestro acervo. A veces les canta a la mujer, a veces al amor y a veces también a lo que ocurrió en este tipo de cuestiones bélicas que lastimosamente nuestro país ha pasado. Mateo, saludos, gracias don Francisco. Hasta luego, gracias. Un placer, hasta cuando quiera.